Bastante historia hay aquí. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, una entrañable frase que nos acompaña a los venezolanos y las venezolanas de hoy. Una frase, un lema que nos invita a la unión nacional, que nos invita a sumarnos, a encontrarnos, a reunirnos alrededor de una gran causa, que es la causa de la patria. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, nos invita esa frase, ese propósito, a estudiar, a conocer mejor, a reunirnos y conocer y compenetrarnos con los argumentos históricos, los fundamentos, las razones profundas que fundamentan, que le dan sentido a nuestra reclamación, a nuestros derechos sobre ese territorio que ha pertenecido siempre a lo largo de la historia a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela. Este programa especial de bastante historia hay aquí, lo dedicamos a este sensible tema, a este importante tema, aspirando que sirva para sumar en la creación de conciencia, en la creación de una conciencia más sólida, una conciencia histórica vigorosa y fuerte para afrontar los desafíos del tiempo presente. En 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela, en cuyos confines territoriales los padres de nuestra patria, en 1811, establecen a Venezuela como república independiente. Sin embargo, como el resto de Latinoamérica y del Caribe, Venezuela ha debido lidiar con la voracidad de las potencias imperiales que ambicionan nuestras riquezas y territorios. Ya en 1822, Bolívar ordena que se presente una protesta ante el gobierno británico por las violaciones inglesas en la margen izquierda del río Esequibo, el límite oriental de Venezuela y de la Colombia creada por el Libertador. Pero Inglaterra no cesa en su afán de ocupar Guayana, aprovechando nuestros conflictos internos, y en 1899 pretende adjudicarse territorios con poblaciones venezolanas, por lo que Venezuela rompe con la Gran Bretaña. En 1897, la trama imperial lleva el tema de la Guayana Esequiba a instancias en la que se priva a nuestro país de una representación directa para terminar urdiendo un grosero despojo de nuestro territorio que se conoce como el Laudo Arbitral de París de 1899. Nuestros justos reclamos no son oídos, pero en 1944, Severo Mallet-Prevost, representante norteamericano en el Laudo de París, devela el fraude cometido contra nuestra nación. Por años, Venezuela reclama justicia, hasta que en 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, que invalida el fraude de París y sienta las bases para las negociaciones entre las partes. Hoy, las transnacionales persisten en despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba, que por historia y justicia nos pertenece. Para iniciar esta jornada tenemos con nosotros un invitado muy especial, el profesor Manuel Carrero, amigo, historiador, profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, miembro del Centro Nacional de Historia y del Centro de Estudios Simón Bolívar. Profe, bienvenido, gracias por acompañarnos. El Esequibo, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son las razones que hay en el origen de toda esta realidad, todo este desafío que tenemos en Venezuela con esta materia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pedro, y a todos nuestros invitados al país nacional, estos no son problemas nuestros, estos problemas los trajeron los europeos cuando sucedió lo que la historiografía clásica ha llamado el descubrimiento, la invasión sobre estas tierras. Ocurrió un gran problema, que es que las potencias inmediatamente lo supieron. Principalmente, bueno, el reino de Castilla y de Aragón empezaron una situación difícil con el reino de Portugal,
que aducía tener derechos sobre estos descubrimientos, sobre estas tierras que Castilla va a llamar las Indias Occidentales. Ese problema se zanja con la intervención del Papa, que era una suprema autoridad espiritual, y que a través de los tratados de Tordesillas van a demarcar una línea, un meridiano. Va a haber un tiempo, pues allí aproximadamente bastantes meses de discusiones, pero trazan finalmente una línea meridiana para decir, desde este meridiano hacia las costas de Europa y de África son de Portugal, y desde ese meridiano hacia el oeste es de España. En eso pues cayó, digamos que la parte más oriental del subcontinente, de la América del Sur, le quedó a Portugal, y de allí viene el origen de Brasil. Pero aquello era un territorio inmenso, inexplorado, todavía no se sabía cuáles eran las dimensiones de ese territorio. Así que entonces en eso transitó el siglo XVI, el 1500, pero las potencias como Francia, Holanda, Gran Bretaña, etcétera, no hicieron caso del Tratado de Tordesillas y sencillamente se metieron también por las aguas del Atlántico y llegaron al Caribe, y así se posicionaron de varias islas y costas, y etcétera. De tal manera que entonces ese siglo XVI y comienzo del siglo XVII va a ser de ocupación del espacio Caribe y de las costas del subcontinente. Y por esa vía, entonces, tenemos una de las explicaciones de cómo es que el territorio del lado derecho, hablamos de polo sur a polo norte para referirnos del lado derecho y del lado izquierdo, del lado derecho, entonces va a ser ocupado por comerciantes, por viajeros, por gente que vino de lo que nosotros llamamos Holanda, de tal manera las Provincias Unidas de los Países Bajos, y se posicionaron por allí. ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo fue que se posicionaron? Bueno, ya lo hemos dicho, buscando las vías para obtener recursos. Se posicionan en el territorio que hoy llamamos el Esequibo, o en la vecindad. Se posicionan fundamentalmente en las costas de lo que se llamaba el Demerara y el Berbice, que son dos ríos al lado derecho del Esequibo, al lado derecho. Pero esa ocupación es, vamos a decir, entre comillas, ilegal. Es ilegal. España reclama todos esos territorios, de tal manera que en esa situación los holandeses se van posicionando. Pero hay que tener en claro que a partir del 1500 y tanto, 1516, cuando Carlos I hereda la corona de España, entonces hereda también la corona de las provincias unidas de los Países Bajos. Eso significaba que se unía intereses de orden político y administrativo, tanto de la península ibérica como de lo que nosotros, repito, llamamos Holanda, y otros territorios de Europa. De tal manera que entonces estos son conflictos que no se resuelven fácilmente. Y abro un paréntesis, los conflictos de Europa todavía hasta ayer tarde se resolvían entregándose una península, entregándose una costa, una isla, la entrada de un río, etc. Nosotros fuimos realmente víctimas de los conflictos de las potencias. Nosotros perdimos la isla de Trinidad, que era una provincia nuestra, en el marco de todos esos conflictos y esas soluciones de las grandes potencias en Europa. De modo tal que entonces, ya a finales del 1500, España está tratando de poner hitos referenciales de sus territorios en todo el subcontinente. Y ya para 1600 y tanto, los holandeses, como decíamos, se han posicionado de las costas del lado derecho del Esequibo. Y también lo están haciendo los ingleses. Entonces, tenemos que imaginarnos, y sobre todo para quienes están viendo estos programas, que aquellas eran extensiones sumamente vastas, deshabitadas, no porque no tuvieran habitantes, claro que tenían los pobladores aborígenes, pero eran extensas, y la avilantez de las potencias, bueno, no tenía medida. Lo que buscaban eran caminos, vías, rutas para ir en búsqueda del oro, del famoso dorado, de tal manera que entonces aquello va a ser tomado en las costas las costas del Atlántico, a la derecha del Esequibo, y van a seguir por el curso. Aquello no tenía un policía, ni tenía una aduana, ni tenía un puesto de vigilancia, así como para decir que fue un descuido, ¿no?
sencillamente fueron penetrando, pero además hay que tomar en cuenta otra cosa. La topografía del lado izquierdo de nuestro territorio históricamente venezolano es más benévola que la del lado derecho. Y en ese proceso de búsqueda, de avanzar por el Esequibo, fueron pasando al lado izquierdo, a nuestro territorio, los holandeses e ingleses. A todas estas, Gran Bretaña todavía no aparece. No, porque Gran Bretaña va a aparecer un poco después. Bueno, como va a aparecer pues por todas las islas del Caribe, va a aparecer en Centroamérica, va a aparecer en otras partes de Sudamérica. Era la potencia o una de las potencias del mar, de tal manera que Gran Bretaña va a tener situaciones de conflicto territorial con los Países Bajos, con las provincias de los Países Bajos. Esos problemas los va a resolver Gran Bretaña con Holanda en el siglo XVII. En el siglo XVII, a través de acuerdos, de convenios, y van a ceder territorios, van a pactar, van a convenir. En 1648, cuando en Münster, se llega al Tratado de Westfalia, cuando los países de Europa ya se cansan de matarse y de estar en guerra, acuerdan reunirse y establecen una cantidad de principios para determinar cuál era el territorio de cada país, una cantidad de símbolos, etc. Entonces, es donde se dice que nace el Estado moderno, 1648, Westfalia, en la Renania alemana. Entonces, se llegan a algunos acuerdos y España le da la independencia, porque dijimos que Carlos I heredó esos territorios. Entonces, España le reconoce la independencia a las provincias de los Países Bajos. Y en el documento de reconocimiento de independencia se compromete a reconocerle estos territorios que están al lado derecho del Esequibo, y lo establece claramente al lado derecho, al este del Esequibo, no al lado del oeste para nada. España siempre mantuvo en toda la cartografía, en todos los documentos, su propiedad, su soberanía sobre el lado izquierdo, que es nuestro territorio natural. Que hasta ese momento forma parte de Venezuela, digamos. Claro. Digamos, todavía bajo dominio español, ¿no? Claro, bajo dominio español hasta la ruptura, a partir del 1810. De tal manera que entonces esos conflictos entre Gran Bretaña y Holanda terminan en un acuerdo mediante el cual Holanda le cede a Gran Bretaña este territorio al lado derecho del Esequibo. Y Gran Bretaña le restituye a Holanda algunas islas del Caribe y le cede otras en el África, y de esos acuerdos que decíamos hace un rato, que bueno, se cobraban y se pagaban con territorios que estaban allende los mares, pues. Era la rebatiña. La rebatiña de las grandes los territorios coloniales. La rebatiña de las grandes potencias, como hicieron y todavía hacen. De tal modo que entonces a nosotros nos queda un problema grave, que es que esos pobladores de la margen derecha del Esequibo empiezan a pasar al lado del territorio español, es decir, al lado izquierdo. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Del siglo XVIII, correcto, del siglo XVIII. Del siglo XVIII. De tal manera que entonces se van a ir haciendo poblamientos pequeños, pero simbólicos, significativos. Eso va a tener toda una trascendencia, porque cada ranchería, cada poblamiento que se hace allí va a ser tomado después como muestra y como referencia por los reclamos que hacen las respectivas cortes, y principalmente por Inglaterra frente a Holanda, y después Inglaterra frente a los reclamos de Venezuela. Pero el problema es que esta gente se posesiona de este territorio del lado derecho y luego va pasando y va poblando el lado izquierdo. Eso significaba que allí había, claro, tenemos una situación que tenemos que tenerla clara, repetir que estos eran territorios prácticamente inermes, aun cuando España estableció distintas fortalezas en el Cuyuní y en el Mazaruni, pues eran insuficientes para los propósitos tanto de Gran Bretaña como de Holanda.
Entonces tenemos un problema complejo y hay que repetir que España siempre reivindicó como suyo, como soberano, el territorio, el territorio al oeste del Esequibo. Al oeste del Esequibo siempre Hubo fue soberanía. España publicó libros y publicó cartografía y la envió a las Cortes de Europa y nunca las Cortes dijeron nada. Manuel, hay un hito muy importante en la historia nuestra, que es el reordenamiento administrativo, político-administrativo del territorio en tiempos de la colonia, que ocurre en el siglo XVIII. La capitanía, la creación de la Capitanía General ¿Cómo no? de Venezuela. Cuando se crea esa capitanía, está contemplado ese límite que establece el río Esequibo en esa distribución, en esa reorganización. Sí, cómo no, mira, en 1776 España crea el Real Ejército y la Real Hacienda. Al año siguiente crea la Capitanía General de Venezuela. En 1786 crea la Real Audiencia. Poco después crea pues el Real Consulado. Y en 1803 crea el Arzobispado, que son las instituciones que le dan fuerza a Venezuela para ir emergiendo ya como una organización republicana. Y esas instituciones todas con jurisdicción sobre ese territorio. Con total jurisdicción, pero además con la administración de ese territorio. Correcto. Ese territorio era y es riquísimo en oro, en minerales diversos, que en las grandes potencias de Europa pues sabían, y recordemos que estaban en el desarrollo de la revolución industrial. Correcto. Que estaban consumiendo sus propios recursos, pero que además estaban viendo cómo era que se estaba ocupando el espacio y el mercado. Un mercado que era significativo, pero además era la cuestión de obtener esos territorios para tener posicionamiento, como era la vocación de estas potencias sí, de la época, ¿no? Manuel, perdón, para terminar, entonces en el 77 se crea la Capitanía General y queda demarcado que ese territorio al margen izquierdo es de Venezuela. Le damos las gracias al profesor Manuel Carrero. Vamos a hacer un corte y de inmediato regresamos con este programa especial de Bastante Historia Hay Aquí. Bastante historia hay aquí. Bastante historia hay aquí. Y estamos de regreso en esta nueva edición de su programa Bastante Historia Hay Aquí. Hoy abordando el tema del Esequibo, su significación, sus implicaciones, sus razones históricas. Para este segmento contamos con el profesor Omar Hurtado, querido compañero, querido patriota, profesor de muchas generaciones de maestros y maestras de nuestro país, miembro del Centro de Historia, miembro del Centro de Estudios Simón Bolívar. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Si quieres te puedes... Permiso. Quitar el tapaboca. Bienvenido. Profe, acabamos de escuchar al maestro Manuel Carrero explicándonos el origen de todo esto. Cómo se va formando las bases de una situación, de un conflicto, de una realidad que nos va a conducir al siglo XIX, primera etapa, la etapa colonial, y la apertura del siglo XIX con nuevos procesos políticos, con nuevos desafíos, las mismas realidades, pero nuevas a la vez. Bienvenido. El siglo XIX es el siglo de la consolidación de los imperios. Y Venezuela, que el 5 de julio de 1811 nace como república independiente, hereda esos conflictos entre esos viejos imperios. Nuestra declaración de independencia establece que nuestros límites son los mismos de la vieja Capitanía General de Venezuela. Y eso ha sido un precepto constitucional hasta la de 1999. No obstante, ya estaban los conflictos entre los viejos imperios. Y de una manera tal
que 3 meses antes de la batalla de Carabobo, el libertador presidente de Colombia instruye al ministro ante la corte inglesa para que denuncie la penetración británica hacia las bocas del Orinoco. Ese es el primer propósito de Gran Bretaña, apropiarse de las bocas del Orinoco, porque la interconexión fluvial que empieza en nuestro actual delta y que concluye hasta el Río de la Plata, completaría un sueño británico, la navegación interior por América, que había sido fundamentalmente sometida a un proceso de conquista y colonización costanero. En 1834, disuelta Colombia, la Colombia de Bolívar, Gran Bretaña reconoce la independencia de Venezuela. Y esto es importante decirlo, sin hacer observaciones a la definición territorial de la República. Y al reconocerla, está reconociendo los límites, ¿no? Está reconociendo los límites, pero lo más importante es que no hay ninguna observación sobre los límites. En 1834 se produce este reconocimiento. Y en 1835 aparece un personaje que tendrá mucho que ver con las pretensiones de Gran Bretaña, Robert Schomburgk. En 1835, Schomburgk, un geógrafo prusiano al servicio de la corona británica, levanta el primer mapa. En ese primer mapa, el Esequibo es de Venezuela. Arteramente, Gran Bretaña escondió ese mapa durante muchos años y cuando fue descubierto dijo que Schomburgk se había equivocado. En 1852, a las apetencias por las bocas del Orinoco, se suman los ricos yacimientos auríferos del Cuyuní y de Guayana. Y esto aumenta las expectativas colonizadoras de Gran Bretaña. O sea, hay un giro, ¿no?, de la política hay de Gran Bretaña. Hay una modificación hacia mayor ambición territorial por parte de Gran Bretaña. En 1861, en plena conflagración de la Guerra Federal, se produce lo que hemos llamado la Carta de la Vergüenza. Un grupo de notables, que no vamos a nombrar, envía una carta a Su Majestad Británica pidiéndole que intervenga para poner orden en la conflagración social y que para cobrarse se apropie de la colonia de Guyana. En 1887, Gran Bretaña lleva al máximo sus aspiraciones, alegando las cartas de Schomburgk, que bueno es decirlo, tenía 32 años de muerto, y lleva sus reclamos desde una esquina que había, como muy bien explicó Manuel, recibido de Holanda, de unos 4.000 kilómetros al máximo, a más de 200.000 kilómetros, llegando hasta donde actualmente está Guri. Esa es la máxima reclamación. Las pretensiones británicas son bestiales. Y en 1894, un anzoáteguense radicado en Guayana, el general Domingo Sifontes, los enfrenta, los derrota y los hace replegarse hacia las márgenes del río que hoy en día disputamos. En 1895, Venezuela obtiene de parte de los Estados Unidos, que entonces eran una potencia emergente, que intervengan a su favor, y eso frena las pretensiones británicas. Porque el presidente de los Estados Unidos nombra una comisión de juristas, de académicos de alta capacidad, quienes establecen que si el reclamo es por un problema territorial, que cada país litigante presente sus recaudos. Ya los Estados Unidos ahí está... Estados Unidos está emergiendo. Como potencia imperialista. Todavía, ¿no?, está emergiendo. Todavía está tratando de consolidar sus fronteras interiores. Y todavía interviene, eso hay que decirlo, a favor de Venezuela. Se dice que la intervención de los Estados Unidos en ese momento significó un cañón de 20 pulgadas, el arma más desarrollada hasta el momento. Pero ya
En 1897 la situación cambia. Ya los Estados Unidos se sienten interiormente fuertes, se dedican a sus conquistas que todavía estamos viendo, extraterritoriales, se involucran en la guerra cubana contra España, que arteramente se empieza a llamar hispano-estadounidense. Y entonces se siente en capacidad de disputarle a Gran Bretaña sus territorios. Allí viene el giro también, un cambio también. Un cambio en la visión geoestratégica de los Estados Unidos. Ya son potencias, ya no son una potencia emergente. Y entonces coloca sus aspiraciones sobre el terreno. Lo que era un reclamo que Gran Bretaña no aceptó, de que presentara sus legados, como no los está aceptando ahora, como probablemente se tratará en otro momento. Venezuela presenta sus recaudos, Gran Bretaña no los tenía, tenía unos mapas falsificados, unos documentos falsificados, como se ha demostrado. Inclusive el primer mapa de Schomburg lo había escondido, como señalamos. Entonces surge el acuerdo del arbitraje, pero ya es entre las potencias, al extremo que en el tribunal no hubo venezolanos. No hubo venezolanos porque Gran Bretaña no aceptó la presencia de venezolanos, porque nosotros, además de oler mal, con el perdón de los usuarios y las usuarias, ni siquiera hablábamos bien inglés. De manera que un tribunal en París, en el 13 de octubre de 1899, emite un laudo que le da a Gran Bretaña el 90% del territorio en disputa, que por cierto, hoy por hoy constituye prácticamente las tres cuartas partes del territorio de la República Cooperativa de Guyana. Y solo nos deja las bocas del Orinoco. Allí, como supongo podrá explicarse más adelante, actúa el juez Severo Mallet Preuer, cuyo testamento merece ser destacado como el gran soporte de Venezuela en esta reclamación. El siglo XIX, en definitiva, es el siglo de la confrontación de los imperios de los que nosotros heredamos sus viejos conflictos. Y en el caso de Venezuela ha sido dolorosa la incidencia. Perdimos Trinidad, como explicó Manuel. Perdimos las Antillas, que todavía llamamos holandesas. Perdimos la escorrentía suroriental hacia el Amazonas, ya con otro imperio, de menor talla, pero era otro imperio, era el imperio portugués. Y posteriormente, por la ausencia de una política fronteriza de defensa de nuestro territorio íntegra, perdimos buena parte de La Guajira, perdimos las estribaciones occidentales de los Andes, perdimos buena parte de la sierra de Perijá y Motilones, perdimos los llanos orientales. En definitiva, como dijo alguien, la ausencia de una política fronteriza integral ha hecho que Venezuela, por estar situada en el trópico, sometida a constante lluvia, pareciera una tela sanforizada que cada vez que llueve se encoge más. Nosotros, en esa disputa, sin una política seria de carácter internacional, tal vez la herida más dolorosa es la del Esequibo. Porque como muy bien explicó Manuel, desde el primer momento que el Imperio Español se hizo presente en la llamada tierra firme, aparece el Esequibo, suficientemente cartografiado, suficientemente registrado, inclusive por representantes de los corsarios británicos, porque una de las relaciones más interesantes que hay sobre la Guayana es la hecha por Walter Raleigh. Sí. Entonces, el siglo XIX fue el siglo de esa confrontación, de ese enfrentamiento entre los imperios que nos arrojó el conflicto por Guyana y que se lo adjudicó a Gran Bretaña
sin que tenga títulos válidos de ningún punto de vista. Con esas condiciones, con esas circunstancias, ese conflicto presentado, tal como lo ha presentado el profesor Omar Hurtado, entramos al siglo XX venezolano, una nueva etapa de este gran asunto que hoy nos invita a seguir. Vamos a hacer un corte y continuamos en el próximo segmento. Bastante historia hay aquí. Bastante historia hay aquí. Y continuamos con su programa Bastante Historia hay aquí. En esta oportunidad, examinando las implicaciones históricas, las significaciones históricas de nuestros derechos y nuestra reclamación sobre el territorio Esequibo. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Alexander Torres, historiador, actualmente presidente del Centro Nacional de Historia, miembro también de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Bienvenido, Alexander. Bueno, un gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro, por la invitación. Con tu permiso y el de toda la audiencia, me voy a quitar este antifaz, ¿no? Sí. Gracias. Que de verdad, bueno, ya estamos acostumbrados a él. Sí, Alexander, en el segmento anterior estuvimos escuchando al profesor Omar Hurtado. Nos había hecho un panorama de la evolución de este tema, de este asunto tan importante para el pueblo venezolano en el siglo XIX, desde la independencia hasta fin de siglo con el laudo arbitral de París. El siglo XX vamos a entrar justamente cargando el fardo y la herencia de ese laudo. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que hay una fecha que debe fijarse en la memoria colectiva del pueblo venezolano. Esa fecha es 3 de octubre de 1899. Ese día se consumó el despojo del territorio venezolano. Estamos hablando que a Venezuela le quitaron, como ya expusieron los maestros, 159.542 kilómetros cuadrados. Eso es un brazo del mapa venezolano, donde la historia y donde todo ese haber jurídico, cartográfico, geohistórico nos ha avalado. Es territorio venezolano. Cuando uno revisa lo que ocurrió, fue toda una componenda en la cual participaron 5 protagonistas, 2 representantes del gobierno británico, 2 representantes del gobierno norteamericano, haciendo las veces de nuestra vocería, y un quinto elemento. Ese quinto elemento fue el presidente del tribunal, el canciller ruso Federico Marster. Lo interesante en esto es que el pueblo venezolano se puede hacer la gran pregunta: ¿dónde estaban los venezolanos ese día y por qué no participamos? Bueno, esto es increíble, esto es insólito. El argumento fundamental por los cuales los venezolanos no concursamos, donde estaban decidiendo nuestra integridad territorial, era que los británicos fueron enfáticos a los estadounidenses y le dijeron que ellos no se iban a sentar, que ellos no se iban a rebajar, a hablar en términos de iguales con gente del trópico, con colores bárbaros y indios bananeros malolientes. Salvajes. Con salvajes. Toda una tesis, ¿verdad?, del positivismo, de la creencia de la superioridad y la supremacía anglosajona ante estos países díscolos, salvajes, tercermundistas, etcétera, ¿no? Ante esa situación, Venezuela no pudo responder como debía, entre otras razones, porque estábamos en nuestras querellas internas. Fíjate que estoy hablando del 3 de octubre de 1899, y 20 días después se da lo que se llama la Revolución Liberal Restauradora, ¿verdad?, liderada por don Cipriano Castro, con el permiso de Manuel Carrero, por supuesto, voy a decir Los tachirenses. Los tachirenses. Sí. Entonces, ese expediente que arranca el siglo XX es el reflejo de lo que está ocurriendo de colofón en el siglo XIX, un despojo. No obstante, lo mejor de Venezuela, hay que decirlo, los académicos, algunos políticos, muchos pensadores, muchos estudiosos, no perdieron la oportunidad en el foro internacional, bien sea en La Haya, bien sea en Bogotá, en Caracas, en Washington, de hacer el justo reclamo de esta componente que se había fraguado. Los patriotas, ¿no? Los patriotas, los que amamos y aman y amaron a este país. Y en ese lapso de 6 décadas,
tenemos que mencionar dos hitos fundamentales que también debemos tener presentes. Aquí hay que darle un reconocimiento, lo mencionó el profesor Omar Hurtado, a Severo Mallet Prevost. Gracias a Mallet Prevost, que había sido abogado, defensor de Venezuela en el laudo arbitral de 1899, fue que descubrimos que era toda una, digámoslo así, una maquinaria montada para despojar a Venezuela de su territorio. Mallet Prevost, antes de morir, en el año 44, escribió con su puño y letra un libro llamado Memorando. Y en ese memorando, que después fue publicado 5 años después de su muerte, él explica que hubo acuerdos entre todas las partes para, bueno, llegar a un momento en el cual quitarle a Venezuela su territorio. Mallet Prevost da tantos argumentos de encuentros entre Bruber, por ejemplo, y el mismo Manster, que habían compromisos y tal, que sirve de herramienta para Venezuela ir ante la ONU, hacer una denuncia, y eso ocurre en 1962, que da paso previo a lo que nosotros llamamos el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué se demuestra ahí? Bueno, lo que ya se ha dicho, que es írrito, que es nulo, que es arbitrario, que forzaron mapas, que desconocieron... Que en el Acuerdo de París... En el Acuerdo de París de 1899, en el laudo arbitral de París de 1899, y que además, bueno, habían hasta permitido la navegación de los ríos más importantes, Barima y el río Amacuro de ese entonces, entre otras razones más, una fundamental, que no tenían motivos de exposición de motivos, ninguno de esos. Lo cierto es que después de ese año, del 66, otra fecha que nosotros debemos acotar es exactamente el 17 de febrero de 1966, porque se da el Acuerdo de Ginebra, que es el punto de arranque para discutir en el foro internacional en general y en específico con los vecinos guyaneses la legitimidad histórica de Venezuela en estos territorios. ¿En qué consistió ese acuerdo, Alexander? El Acuerdo de Ginebra fue, digamos así, después del careo entre los especialistas, entre todas las partes que se dieron cita, los británicos por un lado, ¿verdad? Los guayaneses británicos por otro, que ahí mismo alcanzan en mayo de 1966 su independencia, y los venezolanos, es demostrar básicamente que había razones por las cuales no se podía aceptar el fallo del laudo arbitral de 1899 porque era nulo e írrito. O sea, llegaron a un acuerdo. Ese laudo arbitral, ese fallo del laudo arbitral no cuenta. No cuenta. Tiene orígenes fraudulentos desde el principio. Y ahora entonces fue tan contundente entonces que la ONU intervino y dicen, bueno, ahora ustedes van a resolver el problema limítrofe de una manera práctica, de una manera satisfactoria, ¿verdad? Y en buenos términos. Y digamos así, esa ley, ese acuerdo es el único documento histórico en el cual, en el foro internacional, Venezuela ha hecho valer y sigue haciendo valer, ¿verdad?, su jurisdicción histórica y jurídica en esos territorios. Pero después del 66, bueno, ocurrieron un conjunto de hechos. Venezuela, es bueno decir que Venezuela desde el principio apeló al buen oficiante, respetó las reglas del juego. En el 67... Eso en el marco del Acuerdo de Ginebra, ¿no? Después del Acuerdo de Ginebra, sí. En el año 67 ocurre un hecho interesantísimo. Venezuela plantea un desarrollo conjunto, que es una de las cosas más adelantadas de la época. Los guyaneses aceptan medianamente esta idea, pero con prácticas dilatorias dejan que transcurran 3 años para que después se aplique lamentablemente el protocolo, ¿verdad?, de Puerto España en Trinidad. Durante 12 años, entre 1970, junio de 1970, hasta 1982, prácticamente quedan congeladas las discusiones. Pero esta situación fue ventajosa para los guyaneses, que de manera inconsulta y unilateral comenzaron a explorar y a explotar y a avanzar en el territorio venezolano. Después del 82 en adelante, Venezuela decidió que era el secretario general de la ONU el que debía intervenir en estos tratos. Venezuela siempre fue partidaria y siempre ha sido partidaria de una salida diplomática, conciliatoria, respetuosa, ¿no?
pero con sus altibajos eso se va a mantener aproximadamente hasta la Revolución Bolivariana. Con Chávez se profundizan los lazos de amistad en el marco de una geopolítica de sur-sur, de entendimiento del desarrollo del Caribe, de la visibilización de actores que no están en los ejes hegemónicos tradicionales de poder, ¿no? Pero en todo caso, ahorita estamos pues en víspera de una situación en la cual de manera inconsulta la Corte Internacional de Justicia quiere pronunciarse. El 18 de diciembre del año pasado ellos dijeron tener competencia. Pero en ese lapso de la Revolución Bolivariana ha habido la mejor de las intenciones de tender, de acabar pues, con la confrontación tradicional. El comandante Chávez sostuvo una línea sostuvo el planteamiento de la soberanía venezolana sobre ese territorio, ¿verdad? La reclamación, la defensa de los derechos, pero mantuvo una línea de trato, de diálogo, de amistad, como ha sido la conducta histórica de Venezuela en el siglo XX, la sostuvo en el XXI también, ampliándola, ¿no? Sí, si la caracterizamos, diríamos entonces que parte siempre de la visión del buen oficiante, de la resolución amistosa entre las partes, que las decisiones que se tomasen que fuesen en conjunto, no de manera unilateral ni arbitraria. Y sobre todo Chávez dio demostraciones en todo momento que para él los esequibanos eran venezolanos. Correcto. Y que todos los que quisieran sumarse al territorio venezolano estaban bien vistos. De tal manera que con la Revolución Bolivariana se avanzó significativamente en la disputa territorial con los vecinos de la República Cooperativa de Guyana. Sí. Bueno, gracias, Alexander. Vamos a hacer un corte y regresamos en la continuación de este programa especial. Bastante historia hay aquí. Bastante historia hay aquí. Continuamos en esta última parte de este programa especial de Bastante historia hay aquí. En esta oportunidad contamos con la presencia de Ana Cristina Bracho, nuestra joven constitucionalista, abogada, investigadora. Bienvenida, Ana Cristina. Gracias. Te puedes quitar tu tapaboca. Te agradecemos un montón que estés con nosotros. Los venezolanos y las venezolanas en el 2018 recibimos la noticia de que la República Cooperativa de Guyana ha interpuesto una demanda en la Corte Internacional de Justicia estableciendo una reclamación sobre Venezuela. Eso ha abierto como una nueva etapa de este proceso que hemos venido examinando históricamente. Entramos como en una nueva dinámica muy importante para entender todo lo que está pasando también hoy. Bienvenida. Sí, Pedro, abrimos un capítulo en el que yo creo que todos los venezolanos, que todas las venezolanas tenemos que tomar lo que han venido planteando en el programa, porque a los efectos del derecho, eso es un principio, el principio de que el territorio es aquel que poseímos. ¿Cuál es el territorio de Venezuela al momento de su independencia? El territorio de la Capitanía General de la República. ¿Por qué esto es tan importante? Es tan importante porque un elemento constitutivo del Estado es el territorio. El Estado existe en la medida en la que hay una parte geográfica donde hay una bandera y hay un ejercicio de poder. Nosotros vemos entonces todo este proceso histórico que busca tomar a Venezuela para irle quitando pedacitos, lo vemos por este lado, lo vimos también en otras áreas geográficas de la República, pero entonces encontramos lo que forma parte de la estrategia que se ha usado contra Venezuela en estos años. Porque si nosotros queremos preguntarnos, ¿cómo el mes de diciembre del año de la pandemia, cuando casi todas las actividades de justicia estaban apagadas en el mundo, surge esta decisión? Una decisión en la que la Corte Internacional de Justicia dice que va a conocer sobre el territorio de un Estado que no ha planteado esa reclamación.
porque la Corte Internacional de Justicia es un órgano que tiene dos competencias. O entra a resolver algo que le plantean dos estados para no ir a un proceso violento, o da una opinión consultiva que le pide la misma instancia a las Naciones Unidas. Cuando nosotros vemos eso, vamos a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Acá atrás tenemos esa fecha que citas, que es 2018. En 2018 ocurrieron dos cosas. La primera es una carta del Secretariado de Naciones Unidas diciendo que bueno, que ve que el proceso de negociación no ha avanzado y que sugiere esta posibilidad, seguida de un documento que Guyana introduce ante la Corte Internacional de Justicia. Es importante recordar eso. Entonces, la Corte Internacional de Justicia existe si los estados lo piden y existe para preservar la paz y los no conflictos en las regiones territoriales. Cosas importantes para entender esto. La Corte Internacional de Justicia es uno de los organismos multilaterales más antiguos que hay en el orden mundial, al que América Latina no suele recurrir por sus tendencias imperialistas en sus decisiones. Perdona, ¿es una instancia que se funda antes de Naciones Unidas? Es anterior a la ONU, pero la ONU la va a absorber como una de sus instancias obligatorias, como uno de sus miembros fijos y permanentes. Pero tenemos que recordar que Venezuela, desde el primer momento en el que se une a Naciones Unidas, Venezuela se niega a entrar a la Corte Internacional de Justicia, porque Venezuela nunca ha permitido la posibilidad que se pique algo que, como decíamos, por derecho, por elemento constitutivo del Estado, por acuerdo nacional, por interés estratégico. Porque ¿qué es el Esequibo sino la entrada o la salida hacia el océano? ¿Qué es el Esequibo sino el territorio que ahora se ve como uno de los territorios más prometedores en materia de minerales? Eso es lo que está detrás. Entonces nosotros no podemos entender cómo esta Corte hace esto si nosotros no entendemos el momento en el que está Venezuela, que tiene dos elementos: una resistencia histórica, heroica, de un pueblo bloqueado y sometido, que se libra en todos los frentes, y el frente jurídico. Cuando hicimos la independencia se hizo en batallas y en constituciones. Es correcto. Y en este momento tenemos un momento en el que la defensa jurídica de la patria es tan importante que ahorita tenemos las dos cortes de Naciones Unidas prendidas en las mismas fechas. 2018 empieza la Corte Penal de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. Qué casualidad, y las dos deciden en la misma semana. Entonces tenemos esa circunstancia que además tiene muchos elementos importantes. Un elemento: la Corte Internacional de Justicia no decide por unanimidad. Hay votos salvados que dicen una cosa tan elemental, que dicen que si un Estado es soberano, solamente el Estado puede decidir a quién le da a conocer sus conflictos. No lo puede hacer más nadie. Y dice, bueno, Venezuela es un país que ni siquiera ha venido a la Corte, que siempre ha manifestado no someterse a la Corte. Lo dijo en relación a la no ratificación de documentos. Lo dijo cada vez que el presidente de la República se ha dirigido a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cómo se puede presumir que sí estamos de acuerdo con ese juicio? ¿Y en qué consiste esta sentencia reciente? Si nosotros quisiéramos como entenderlo en un plano más sencillo, esta no es una sentencia de fondo. Es decir, aquí todavía nadie tiene razón. Por eso es tan importante el debate y la unidad nacional para defender nuestro territorio. Lo que dijo la Corte fue algo que los abogados llamamos las cuestiones previas. Es decir, decidió que puede decidir que el proceso va a seguir y eventualmente va a llegar a ese momento donde va a tomar una decisión que, de acuerdo a sus reglamentos y estatutos, debería ser acatada de manera obligatoria o se generaría un conflicto internacional, que eso es muy importante también, insistimos, en nuestro momento histórico, como una Corte
creada, mantenida para evitar la guerra, para aumentar la armonía entre una región, está exponiendo una parte a un conflicto. Porque ¿qué puede ocurrir con una decisión? Porque ella dice, puedo conocer la demanda de determinar si es válido o no ese laudo de 1899 que ya se explicó en este programa. O sea que estamos regresando atrás. Y lo hace en parte diciendo que existe la posibilidad sobre los documentos de Ginebra de hacer ese salto atrás. Pero ese salto atrás es un poco sorprendente, porque el salto atrás es anterior a la existencia jurídica como Estado de nuestra contraparte. Entonces, ¿cómo tenemos? Porque ellos pueden decir, por ejemplo, que no han avanzado las negociaciones hasta un punto satisfactorio, pero también es cierto que Venezuela dice que ese documento de 1899 no es válido y que Guyana ha sostenido que el documento del 66 es válido. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos cada una de las fases y entre otras la afirmación siempre de Venezuela hasta en los últimos comunicados, los más recientes de la Cancillería, que nosotros estamos plenamente dispuestos a sentarnos, a discutir, a buscar el desarrollo de las partes, pero lo que no podemos es permitir un momento histórico de despojo, que además niega muchas décadas de relaciones diplomáticas entre dos países. Tú lo comentabas ahora, más allá de lo jurídico, es evidente que Venezuela, estando sometida a todas las presiones, a todos los chantajes, al bloqueo en que estamos siendo sometidos por las potencias de hoy, por los imperialismos de hoy, es muy extraño que este asunto coincida justamente, vaya a resolverse, haya ese pronunciamiento de esta instancia justamente en este momento. Es como para agregar presión sobre Venezuela para que... Es tanto así que cuando nosotros empezamos a estudiar los conceptos de la guerra actual, que si las guerras de cuarta generación, etcétera, nos encontramos la parte de la guerra jurídica que nosotros la hemos hablado contra los líderes, lo que veíamos contra Lula, lo que hemos visto contra Cristina en Argentina. Pero la verdad es que el concepto de guerra jurídica es más amplio. El concepto de guerra jurídica es utilizar las formas y los sujetos del derecho para obtener lo que se obtiene en la guerra tradicional y convencional. Entonces, si nosotros lo vemos así, esto es una estrategia de despojo de territorio, una más económica y una en la cual nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuando vemos las audiencias de la Corte Internacional de Justicia, nosotros vemos una artillería jurídica defendiendo a Guyana. Correcto. Entonces nosotros vemos allí que además esa estrategia jurídica tiene un componente muy extraño, que es el componente mediático. Porque una de las cosas que están como que se pueden entrever en la estrategia son los años diciendo que Venezuela es un Estado fallido, que es un Estado forajido, que no respeta sus acuerdos internacionales y que incluso esa especie de insinuación de que no saben quiénes gobiernan Venezuela cuando aquí claramente hay una sola persona que manda, gobierna y ejerce autoridad. Así es. Bueno, gracias Ana Cristina. Extraordinaria las luces que nos das para entender ya las repercusiones recientes de nuestra historia reciente, las expresiones, la dinámica, lo que está ahorita en pleno desarrollo justamente en este instante, que tendrá por supuesto un desenlace y para lo cual, como tú bien has dicho, requerimos la mayor unidad. Bueno, con esta intervención de la compañera Ana Cristina Bracho damos por cerrado esta jornada especial. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, lo hemos visto hoy, lo hemos visto verificado históricamente. Las distintas etapas desde la ocupación europea de estas tierras hasta el presente. Tema sensible, neurálgico, que está metido en la evolución histórica de nuestro país y que hoy nuevamente está siendo utilizado como herramienta para cercar, para afectar, para debilitar a nuestra nación. En este momento, como debemos reafirmarlo, es un tiempo de conciencia, tiempo de unidad, de estudiar, tenemos que aprender mucho, estudiar mucho, conocer estos temas
para poder tener argumentos para defenderlos y para tener elementos también para unirnos alrededor de una causa que es nacional, más allá de nuestras diferencias políticas, religiosas, regionales, de cualquier tipo. Muchísimas gracias a todos y a todas por la atención y nos veremos en una próxima edición de su programa Bastante Historia hay aquí. Bastante historia hay aquí.